Nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, Sajonia. Su padre fue un sacerdote luterano quien falleció cuando él tenía 5 años debido a un padecimiento cerebral. Su hermano menor también falleció solo un año después que su padre. Fue educado en casa por su madre, Franziska Uhle, donde vivían su abuela, 2 tías y su hermana, un hombre rodeado de mujeres. Él es Friedrich Wilhelm Nietzsche, el ermitaño de Sils Maria. Se cuenta que durante su bautizo, en el sermón, el padre preguntó: ¿qué creen que será de este niño? ¿El bien o el mal? Curiosamente, años más tarde escribiría un libro titulado Más allá del bien y del mal. Desde niño, Nietzsche vio cómo la enfermedad iba acabando con su padre y la manera en que sufría, y fue en ese momento cuando comenzó a preguntarse por qué el Dios que su padre servía lo castigaba de esa manera. Aquí comenzó a cuestionarse sobre el cristianismo. Desde muy joven tuvo una salud bastante precaria y así permanecería por el resto de sus días. Nietzsche estudió en Antwerp en un internado. La educación ahí era demasiado religiosa y todo el tiempo fue un chico solitario. Por esta razón, los demás alumnos lo molestaban constantemente. Ahora sí que, como decimos en estos días, le hacían bullying. La verdad, él disfrutaba mucho de su soledad. Casi no le gustaba convivir con los otros chicos. Era un buen alumno que se portaba bien y durante esta época aún mostraba interés en las ideas religiosas. Tiempo después estudió teología en la Universidad de Bonn. Quería seguir los pasos de su padre. Sin embargo, en el año 1865 abandonó su vocación religiosa para estudiar filología clásica en la Universidad de Berlín y en Leipzig. Justo en esta época conoció la obra de Schopenhauer, con la que quedó fascinado. En 1869 fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Había renunciado a las ideas absolutas del cristianismo y en las ideas de Schopenhauer encontraba la perfecta funcionalidad de un universo sin Dios. La obra de Schopenhauer es una filosofía muy pesimista, donde se menciona que el hombre ha venido a esta tierra a sufrir generalmente, nos guste o no. Sin embargo, una de las maneras de aliviar ese sufrimiento es a través del arte. Durante la Guerra Franco-Prusiana, se incorporó como enfermero en el ejército alemán. Sin embargo, sus problemas de salud lo obligaron a regresar a las actividades académicas. En Basilea, conoció a Richard Wagner. Inmediatamente se volvió su fan. Nietzsche pensaba que él representaba la evolución de la cultura alemana. En su obra, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, justifica las concepciones wagnerianas. Se describe un origen precristiano que se simboliza por el dios griego Dionisio. En la cultura dionisíaca, todo es muy enérgico, musical, se relaciona con el baile, la embriaguez y los excesos. Junto con su obra Consideraciones intempestivas, se completa la primera etapa de la filosofía de Nietzsche. Este también pasa a formar parte de un hito, ya que significa el fin de su carrera como filólogo clásico. A la edad de 30 años, Nietzsche ya era un inválido parcial. Había días en los que se la pasaba 36 horas en la cama. Él sí podía decir genuinamente que se chifló la rodilla y no como esos treintañeros que se la pasan quejándose de todo y dicen que todo les duele. Constantemente hablaba de lo enfermo que estaba y describía con lujo de detalle los síntomas que tenía. Se dice que había contraído sífilis de joven en algún burdel. Sin embargo, jamás lo expresó abiertamente y tampoco estaba 100% confirmado. Para la época, haberlo siquiera mencionado hubiera sido terrible para el filósofo. En su obra, Consideraciones intempestivas, realiza una dura crítica de la cultura, la cual para Nietzsche era estéril.
La segunda etapa de la filosofía de Nietzsche comenzó en el año 1878, en su obra Humano, demasiado humano, donde rechaza la mayoría de sus anteriores opiniones y abandona la docencia. Para esta época ya no tenía una postura pesimista, al contrario, se sentía dueño de sí mismo, listo para vivir la vida y listo para cuestionarse cualquier idea impuesta. En 1882, mientras viajaba por Italia, conoce a Lou Andreas Salom, el gran amor de su vida. Durante ese momento, ella era una estudiante ruso-germana de 20 años. Pese a su edad, Nietzsche la consideró sumamente inteligente y muy sagaz. Inmediatamente la tomó como su protegida filosófica. Se la presentó a su amigo el psicólogo Paul Freire y bueno, el trío era inseparable y querían formar una comunidad filosófica. La verdad es que ambos hombres estaban enamorados de ella, perdidamente enamorados, y la estaban pretendiendo. Sin embargo, ella expresó abiertamente que no se casaría con ninguno, no daría ningún paso adicional más que el crear esta comunidad filosófica. Sin embargo, tuvieron un triángulo sexual. Ya saben, aplicaron la del ménage à trois, pero al final ella se marchó con Paul Freire. Y Nietzsche quedó devastado, furioso y se sentía muy traicionado. Se la pasó escribiendo cartas donde decía cómo la gente lo traicionaba y lo mal que se sentía. Creo que aquí volvimos un poco al pesimismo. Con la Gaia Ciencia llega la tercera etapa de la filosofía nietzscheana. Esta etapa ya no era solo de dura crítica, ahora más bien se ponía en una postura afirmativa y con su famosa frase Dios ha muerto, se volcó una total revolución de pensamiento que nos pone frente al nihilismo. Uno de los temas que más criticó Nietzsche fue la moral, seguido por el cristianismo, bueno, en general la religión. En Así hablaba Zaratustra nos encontramos con características muy de esta tercera etapa, como la voluntad de poder, el superhombre y el eterno retorno. El ideal del superhombre es la superación de uno mismo, en nuestro interior, y no en un sentido metafísico. Básicamente, superar las debilidades de nuestra propia condición humana. En alemán, la palabra Übermensch puede tener diferentes significados. Desafortunadamente, su hermana Elisabeth utilizó la obra de Nietzsche para apoyar la ideología fascista. Reeditó varios textos para promover la supremacía aria. Y bueno, de esta manera convirtió a Nietzsche en el filósofo de los nazis. En realidad, el Übermensch no debía malinterpretarse. De hecho, Nietzsche siempre estuvo en contra del nacionalismo. Y por supuesto, no era un protofascista. La obra de Nietzsche está escrita de una manera muy peculiar, ya que se conforma por fragmentos. Si bien puede ser parte de un estilo, también se cree que pudo ser debido a su precaria salud. Generalmente se la pasaba viajando, siempre estaba buscando climas cálidos y debido a su fuerte miopía y a todos los problemas que tenía con la vista, no podía escribir durante mucho tiempo. De haberlo hecho de manera prolongada, le ocasionaría tremendos dolores de cabeza. La cuarta etapa de la filosofía de Nietzsche regresa al pensamiento crítico. En este periodo encontramos obras como El Anticristo, Más allá del bien y del mal, El caso Wagner y su autobiografía Exe Homo, donde busca hacer una reevaluación de los valores ya existentes, también conocida como la transvaloración de los valores. En 1888, Nietzsche deja los Alpes para mudarse a Turín y dejar atrás su vida de ermitaño. Hasta para él, la soledad tenía sus límites. En 1889, a principios de enero, su decadencia mental comenzaba a ser más evidente. Firmaba sus cartas como Dionisio o el crucificado. Tal vez podría sonar a que estaba totalmente loco, sin embargo, si profundizamos un poco en su pensamiento filosófico, podemos entender que cada hombre
debería ser un Dios para sí mismo. A finales de enero del mismo año, Nietzsche sufrió un colapso. Fue internado con daño cerebral irreversible y parálisis progresiva. Posteriormente, fue llevado a casa de su madre, donde fue cuidado por ella y su hermana. Se dice que uno de sus últimos actos de cordura fue reconocerse como un ser humano, con todo y sus debilidades. Se ha especulado sobre la naturaleza de este decaimiento neurológico como resultado de la sífilis. Sin embargo, algunos detalles de su diagnóstico realmente no encajan en este padecimiento. Estuvo 11 años en estado de coma persistente, hasta que murió por una apoplejía en 1900. Durante los siguientes 30 años, su hermana controló toda la obra de Nietzsche, editando cuanto creía que era necesario, incluyendo material no publicado como La voluntad de poder. Ella quería convertirlo en un pensador nazi a como diera costa. Pero una vez más, eso no era la realidad. De hecho, a pesar de que era muy fan de Wagner, en muchas ocasiones llegaron a tener ideas contrarias debido al nacionalismo de Wagner. En su tiempo, Friedrich fue casi desconocido. Muchas de las ediciones que llegó a realizar corrían a cuenta propia. Incluso llegó a regalar libros, ya que las ventas eran mínimas. Ay, como que esto me recuerda a un podcast y unas playeras que andan por ahí rodando. Bueno, su prestigio comenzó a crecer para finales de sus días en el mundo de los poetas y artistas. Sin embargo, él ya estaba bastante enfermo y con daño neurológico. En la historia familiar de Nietzsche predominaban las enfermedades mentales. No se sabe exactamente cuándo comenzó a tener deterioro cognitivo. Sin embargo, sus conocidos y amigos siempre lo catalogaban de extraño. Al final de sus días, tuvo claros indicios de megalomanía, apetito voraz o hiperfagia, cropofagia y ataques de ira. Debido a estos síntomas, se cree que padecía de demencia frontotemporal, la cual, de acuerdo con Clínica Mayo, es un término general para un grupo de trastornos cerebrales poco comunes, que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas áreas están generalmente asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje. En la demencia frontotemporal, estas partes de los lóbulos se atrofian. Los signos y síntomas varían dependiendo de qué parte del cerebro esté afectada. Algunas personas con demencia frontotemporal experimentan cambios dramáticos en su personalidad y se vuelven socialmente inapropiados, impulsivos o emocionalmente indiferentes, mientras que otras personas pierden la capacidad de usar el lenguaje adecuadamente. Este padecimiento a menudo se diagnostica erróneamente como un problema psiquiátrico o como si fuera Alzheimer. Pero la demencia frontotemporal tiende a ocurrir a una edad más temprana, entre los 40 y 65 años aproximadamente. Nietzsche fue un pensador polémico, al que se le llegó a interpretar desde muchas perspectivas distintas. Su filosofía es una guía para que pienses por ti mismo y no para que pienses como él. En general, los temas que desarrollan los diversos teóricos y pensadores son para ser analizados y para enriquecer nuestro conocimiento. Y tal como decían Nietzsche y Hawking, cuestiona todo y crea tu propio criterio. Para cerrar este episodio, les comparto una frase de Nietzsche que dice así: no miente tan solo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino también aquel que habla en contra de lo que no sabe. Este episodio va con especial dedicatoria para Dr. Melquiades, Tarot del Sherpa, Fabiola Carpe Diem, Larry Lindon, Asriel Villanueva, Gabriel Ortiz, Orlac Noir, Daniel Valladares, Ulises Moreno, Yavalle.in y para todos aquellos que querían escuchar sobre este genio. Gracias por escuchar Genios Atormentados. Espera el siguiente episodio dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que quizá
Todos estamos un poco locos.